maldito. Estoy muy enojado con Google, con Mac Google, porque no, le sacó al Meet a las personas que antes teníamos la posibilidad de grabar. Vieron que nosotros tenemos ahí un mail institucional desde el cual yo les escribo, es un mail institucional que está asociado con Google y ese mail institucional tenía la posibilidad de grabar las clases. Así que ahora estoy grabando. In your face, my Google. Esto es una denuncia para usted. Bueno, eh, bueno, hoy teníamos para leer el texto de Dussel, ¿puede ser? ¿O no? ¿Sí? Cualquier cosa lo verificamos, pero la idea era arrancar con unidad 2. ¿Qué es ese chuchi que tenés, Iliana, ahí? Ah, una de las ventajas que tiene... Ah, mira qué cosita. No te puedo creer. ¿Qué es un cachorrito o es chiquito de tamaño? Ya tiene como casi un año, pero quedó chiquitito. ¡Ay, es un cachorrito eterno! Tiene carita Sí, de cachorrito igual. sí, va a vivir así eternamente. Es el sueño de todos. Es como la película de bebé, de jefe bebé. ¿La vieron? Sí, Yo veo muchas películas de niños y el jefe bebé hay una de las que hay alguien que trata de hacer que los perros sean cachorros eternamente. Entonces los bebés y el hermano del bebé pelean contra esa persona. Pero es una buena idea, reconozcámosla. Bueno, íbamos a hacer la introducción a la unidad 2 a currículum. Entonces, lo que veníamos viendo, como dice la placa acá a mi derecha, no mentira, es que teníamos esta cuestión de los aspectos de Basabe y Coles, ¿recuerdan? Hay varios elementos que vamos a retomar de la unidad 1. Por ejemplo, cuando hablábamos de los aspectos de Basabe y Coles y hablábamos que hay una tríada que está implicada en el concepto de enseñanza, en esa tríada tenemos el tema del contenido. Y el contenido no es solamente, supongamos, en inglés ustedes enseñan un idioma, una lengua extranjera, inglés, francés, alemán, portugués, para que estén todos los idiomas de la institución. Cuando nosotros hablamos de contenido, no solamente hablamos de ese contenido, por ejemplo, de lo que implica aprender a hablar un idioma nuevo, sino que tenemos una serie de cuestiones que van más allá de esa selección de contenidos, que incluso van a abarcar aquellos contenidos que no estamos seleccionando. ¿Sí? Que eso la autora lo va a llamar de una manera determinada, pero cuando nosotros hablamos de una primera definición de currículum que está relacionado al contenido, también vamos a hablar de aquellos elementos que no tienen que ver con el contenido a ser enseñado específicamente, sino que son, digamos, los alrededores. Lo que quiero decir es que currículum no se circunscribe solamente al contenido o a la habilidad que queremos enseñar, ¿sí? Sino que el ámbito de estudio, el campo que habilita el estudio de currículum es un poquito más extenso. Yo creo que algo habíamos hablado de esto, igualmente lo comento, la clase pasada fue feriado. Entonces puede ser que lo estemos hablando por primera vez. Ahora me doy cuenta, sí. Bueno, lo que, pero no sé si lo mencionábamos cuando hablábamos del tercer aspecto, porque el tercer aspecto de Basabe y Coles también habla indirectamente del concepto de currículum. El tercer aspecto de Basabe y Coles se llama... ¡Ay, qué pasa, Juan! ¡Hay un terremoto! Es mi perra que estaba al pie de la pantalla. ¿Viste?
Mira, ven que no se pueden dar clases virtuales. Bueno, entonces todo bien. Bueno, lo que decíamos en el tercer aspecto de Basabe y Coles es que la enseñanza es una acción intencional. ¿Sí? ¿Lo recuerdan a esto un poquito? Cuando nosotros decimos que la enseñanza es una acción intencional, en principio hablamos de que la actividad docente no es una actividad improvisada. Por ahí nos encontramos con algún docente o alguna docente, algún docente que dice, no, que se hace la loca o el loco y dice, no, yo no planifico mis clases. Y eso no es del todo cierto. No, en realidad no es posible, digamos, que podemos hasta asegurar que no es posible, porque la persona que va a dar una clase eh, tiene que circunscribir, tiene que estructurar el contenido que va a dar de alguna manera. Sí, aunque sea, si hay algunos elementos que no está planificando, por ejemplo, los recursos que va a utilizar, esa clase va a estar planificada, aunque sea unos minutitos antes de entrar a la clase. Sí, lo digo como contraste, como exageración, pero cualquier actividad que esté relacionada con la enseñanza va a tratarse necesariamente de una acción intencional, por esta cuestión de que nuestro contenido está circunscrito y estructurado según un nivel jerárquico del diseño curricular, podemos decir, y por otro lado porque el modo que nosotros abordamos el contenido que tenemos para enseñar está relacionado con saberes previos, con un contexto ideológico, con un contexto cultural, ¿sí? Esta característica de acción intencional habla de la imposibilidad, digamos, de la neutralidad, ¿sí? Esta cuestión de la neutralidad es una cuestión que también atraviesa a la ciencia, también atraviesa al contexto de la construcción de saberes, si quieren, de saberes institucionalizados. ¿eh? Nosotros sabemos que la neutralidad en la calle, en lo cotidiano, no es un requisito, no es una búsqueda, ¿no? Nuestra opinión con respecto a los temas está plagado y a veces hasta naturalizado de la subjetividad. ¿Sí? En el caso de la docencia o en el caso del ejercicio de la investigación o de la construcción de un saber científico, existe una tensión o una exigencia de que esa construcción y ese abordaje sea de manera neutral. Sí, pero esta es una exigencia que en las últimas décadas la ciencia viene reconociendo que no es posible del todo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que siempre se me viene a la mente y que para mí es el mejor es la irrupción, por ejemplo, del feminismo en las últimas décadas. ¿Sí? La concepción feminista es una concepción crítica con respecto a la vida en general. De alguna manera todos entendemos de qué se trata el feminismo, aunque haya muchos feminismos, no se trata de un solo feminismo. Pero uno de los cuestionamientos que hacen los feminismos con respecto a la construcción del saber es que las autoras mujeres o la perspectiva feminista sobre la ciencia ha sido vedada históricamente. Entonces, esta cuestión de la neutralidad en la ciencia es un supuesto que quizás hasta debemos reconocer que no es posible del todo, ¿no? O la imparcialidad. En la docencia pasa exactamente lo mismo. Pensemos que la docencia o la idea de enseñanza, la acción de enseñar, por ejemplo, en nuestra sociedad moderna, lo que nosotros enseñamos son elementos culturales, pero también elementos científicos. ¿Sí? Entonces, esta actividad docente, la actividad docente como
transmisora de valores de la sociedad, emplea algunas herramientas y algunos aspectos de la ciencia, algunas características de la ciencia. Incluso hasta podemos decir que las imita, ¿no? Porque los elementos que se utilizan en la enseñanza, digamos, en la enseñanza estructurada, bajo un diseño, son elementos que tienen que estar validados. Y esa validación, en gran parte, la hace la ciencia. Sí, lo que es importante distinguir quizás es que la ciencia se diferencia de la opinión, digamos. Quizás el antagonista de la ciencia es la opinión y nosotros vamos a ver en la aproximación a la práctica docente este aspecto un poquito mejor definido, en donde la ciencia intenta, al menos intenta, quitar aquellos elementos que tiñen la construcción del saber, que son propios de la opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá en esta concepción de currículum, en principio nosotros vamos a comprender, ¿sí?, que la definición inicial tiene que ver con la selección del contenido a enseñarse. Que esta selección de contenidos se la apropia el docente, y que a nivel áulico esta apropiación, este desarrollo del contenido también va a reflejar algunos aspectos subjetivos de la personalidad, de los saberes previos del docente. Y eso va a formar parte del currículum. Perdón que mencione un texto que todavía no di para leer, pero el texto de Alicia de Alba, que les voy a proponer leer a partir de hoy, habla de niveles de concreción del currículum. Y los niveles de concreción están relacionados con las normas, con las leyes, con la normativa que estructuran, digamos, la enseñanza. Los niveles de concreción en la Argentina se pueden distinguir con respecto a la región que abarca. Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional o la ESI, o la Ley de Financiamiento Educativo, podemos decir también, son leyes de alcance nacional. O sea que el nivel de concreción de las leyes, en este sentido, incluso la Constitución, están en el nivel de concreción nacional. Después tenemos el nivel de concreción jurisdiccional. Hablamos de jurisdiccional también dando cuenta de las provincias, ¿no?, y de Capital Federal. Y por otro lado, hablamos del nivel institucional o áulico. Estos niveles de concreción definen al currículum con respecto a ese momento. A ese momento de estructuración del currículum. Lo menciono porque el docente, esto que acabo de decir me parece importante. Nosotros como docentes o como futuros docentes nos apropiamos del currículum, nos apropiamos de aquellos elementos que forman parte de la materia que estamos enseñando y la enseñamos desde nuestro formato, de nuestros recursos, etc. Y acá entra un poquito también el texto de Enfoques de Fenstermacher y Soltis. Lo que quieren dar cuenta acá los autores, entre varias cuestiones, es que la forma que adopta el docente para enseñar el contenido, en cierta manera modifica el contenido también, ¿sí? O sea que el formato de la enseñanza
forma parte del contenido que se enseña. ¿Vieron? A ver, para decirlo bien, un poco más rústico, no sé si ustedes han notado en su experiencia como estudiante, en sus trayectorias, que un docente de, de la misma materia, al emplear diferentes recursos, enseña de una manera determinada que hace parecer que esa materia no sea la misma si la comparamos con otro docente de la misma materia. Por ejemplo, si nosotros tuvimos un año un docente de matemática y la matemática no nos interesó para nada ese año, pero el año siguiente tenemos otro docente de matemática ese año sí nos interesó la matemática. Y bueno, a veces no sabemos bien por qué, a veces sí distinguimos que tiene que ver con la forma en la que enseña el docente. Entonces, el contenido es el mismo en apariencia, pero cómo está dado ese contenido, qué forma adopta a través de un docente, eso va a generar algún cambio en el contenido. Bueno. Y después si lo pensamos en función de los recursos que vamos a ir incluyendo, si nos adelantamos a la unidad 3, vamos a darnos cuenta eh, que ese contenido puede adaptarse a diferentes recursos en la búsqueda de su adecuación. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el texto de Daniel Feldman, cuando dice bueno, que la docencia no es solamente tener carisma y no es solamente ser experto en determinado contenido, también es poder entender el código que manejan nuestros estudiantes. Entonces, en esa adecuación, nosotros lo que... Hola Noelia, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Ahí está. Hola, sí. Bueno, qué bueno. Gracias. Eh, estamos hablando estamos haciendo como una especie de introducción al concepto de currículum. Entonces, si nosotros volvemos al texto de Daniel Feldman, nos fijamos en ese apartado que habíamos tratado de elaborar en relación a que la docencia o la enseñanza no solamente tiene que ver con tener carisma, o sea, es un elemento útil para la enseñanza, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente ser un experto en un contenido, saber el contenido de la materia que estoy dando. También es importante comprender cuáles son los códigos que manejan los estudiantes que tenemos en frente nuestro, ¿no? A quienes tenemos que dedicarle la materia. Entonces, como esto es importante, comprender esos códigos, lo bueno sería incorporar recursos que puedan facilitar el acceso a ese contenido. Entonces, ahí nosotros necesariamente estamos modificando un poco el contenido que estamos enseñando. ¿Sí? O sea, estamos tratando de comprender que la forma en la cual se enseña el contenido modifica un poco ese contenido también. La personalidad del docente o la forma de encarar el contenido modifica el contenido mismo, ¿sí? ¿Esto se comprende? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahora. Entonces, estamos viendo desde el texto de Dussel que en principio el contenido es una selección, el currículum es una selección de contenidos. Que esta selección es una selección que está basada en los saberes que la sociedad valora. Si nosotros vamos a ver los currículums a través de la historia o a través de diferentes, contrastarlo o hacer una comparación con diferentes regiones a la nuestra, por ejemplo a la Argentina, por decir una, si nosotros nos ponemos a comparar el currículum
tanto en un contexto geográfico diferente como en un contexto histórico diferente, vamos a tener diferentes resultados. Sí, tenemos que entender que el currículum en principio es una herramienta conceptual, es una herramienta que nosotros nos permite analizar eh, la organización educativa tanto en diferentes épocas como en diferentes regiones. El ejemplo que utiliza Dussel en el texto es la Argentina de la vuelta a la democracia, por ejemplo. Si nosotros comparamos el currículum de la época de la dictadura, el currículum que adoptó el gobierno dictatorial durante la última dictadura cívico-militar, nos vamos a encontrar con algunos elementos que luego van a ser diferentes cuando recuperamos la democracia. ¿Sí? Creo que alguna mención hace el texto de Dussel, pero acá hay, por ejemplo, si nosotros analizamos el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires de finales de los 70, donde estaba en pleno auge la dictadura, vamos a ver elementos que tienen que ver con actividades que no necesariamente estaban relacionadas con la docencia. O sea, decía que él, por ejemplo, que la docencia no podía incorporar contenidos que tuvieran que ver con la subversión, lo que se llamaba en esa época la subversión. Que la subversión significa, si ustedes se dan cuenta, el significado de la palabra es subvertir los sentidos, o sea, el pensamiento conservador de la época de la dictadura decía que había sentidos que eran, digamos, los normales, los que formaban parte de nuestra sociedad, y aquellos elementos que subvierten ese orden son elementos a los cuales hay que perseguir. El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires de esa época explícitamente prohibía ese contenido. No mencionaba qué contenidos eran, pero explícitamente lo mencionaba como prohibidos, y además pedía la colaboración del cuerpo docente para denunciar personas que se dedican a la docencia y que estén en esa tarea de subvertir el contenido, sea lo que fuera eso. Ahí nosotros nos estamos dando cuenta que los documentos curriculares son documentos políticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, en la actualidad, que los elementos que forman parte del diseño curricular tienen que estar relacionados con la democracia, ese elemento es un elemento político. Sí, nosotros posiblemente estemos de acuerdo con esa idea de la democracia, que tiene que estar incorporado en nuestro contexto, incluso áulico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que un nene molesta a otro o se burla por su característica física, estamos hablando de que, bueno, que eso nosotros no lo estamos, no forma parte de nuestra forma de comportarnos en el aula, entonces lo vamos a remarcar como algo que no se puede hacer en el aula, ¿no? Y ese es un elemento político. Entonces estos elementos van a conformarse como filtros que van a ir definiendo lo que significa currículum. Ay, te agarró frío, Sofi. Bueno, estos filtros que van a ir definiendo el currículum por épocas y por regiones, va a estar definido por una serie de cuestiones, por una multiplicidad de cuestiones. Está nublado, ¿no? Está nublado. Fue un buen día para hacer el virtual. Así no nos mojábamos tanto.
Bueno, eh, si nosotros volvemos a la frase, nosotros llegamos, disculpen, pero estoy muy desmemoriado, porque estoy dando clases nuevas, estoy dando cursos nuevos, entonces se me mezclan las cosas. Nosotros vimos la frase de Comenio, la frase de Comenio, hablamos de enseñar todo a todos, eso lo vimos el viernes. em, bueno, lo retomo un poquito porque también viene al caso. Si ustedes leyeron algo y quieren incorporar, quieren meter bocado, están en su libertad, por favor, ¿eh? No tengo que andar diciendo, a ver, Iliana, léame la definición de... No, no, no. No tengo que hacer eso. Ustedes intervengan si quieren, como es en la clase presencial. Bueno, lo que si vale la pena hacer un contraste, más allá de que sea más cómodo la clase virtual, hay algo que no tiene la clase virtual, es este ida y vuelta que es más posible, creo que es más posible en presencialidad. Eh, Habría que ver por ahí, se inventa el holograma dentro de poco y lo incorporamos a nuestras clases. Sería como el intermedio, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias, está buenísimo eso. Yo creo que depende de la vergüenza. A veces uno le da vergüenza sacar el micrófono, bueno, decir algo y vol- Bueno, no tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Háganlo, háganlo. Ay, se me posa toda la vergüenza a mí. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no tengo vergüenza yo? Bueno, no, sí tengo. Entonces decíamos que vamos a ver, de traer la frase de Convenio, está espectacular, me parece como que permite eh, englobar prácticamente la materia. La frase de Convenio era enseñar todo a todos. Y esto forma parte de lo que se llama ideal pansófico, ¿sí? Que parece una persona panzona, pero no es una persona panzona. Es la filosofía de la panza, ¿no? El ideal pansófico dice enseñar todo a todos. Cuando nosotros con esta frase estamos en principio incorporando la tríada que hablan Basabe y Coles, porque ahí están estos tres elementos. Enseñamos algo, en este caso la frase es ese todo, y está ese alguien implícito, alguien que está enseñando, está ese otro que está aprendiendo, que es todos y todas, todes. Habría que actualizarlo. Igualmente, bueno, no sé, si no lo trabajamos, perdón, estoy desmemoriado, pero si no lo trabajamos, Comenio en su obra decía, pensemos que estamos en el 1700, Comenio decía que las mujeres y los niños y las niñas también tenían que ser sujetos de la enseñanza. Así que yo creo que si Comenio viviera hoy, diría todes, tranquilamente. Entonces, todas las personas que forman parte de la sociedad tienen que recibir una enseñanza. Ay, Noelia también tiene su... Mirá lo que es gigante ese gato. Decí la verdad. Sí, es un sinvergüenza. Qué linda cosa, mira, gigante. Sí, a mí me gusta la virtualidad. Me Sí, agarré el gato. Pero sí, 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 la aproveché que se pasó. qué muy No, sí, bien. es un gigante, perdón. Está perfecto. ¿Cómo se llama? Se llama Teodoro. Decimos Teodoro. Teo. Teo. Qué linda Acá cosa. está, y quiere tomar clases también. Bien, bueno, me parece muy bien. Cuando empiece a hablar va a salir huyendo, me parece. No, a veces, por ejemplo, cuando
con los idiomas le llama más la atención. Si uno habla francés o algo, aparecen como las mascotas. Ay, sí, yo a mí me gustaría hablar francés, pero lo único que sé decir es eh, poquitas cosas. Je suis célibataire. Está bien. No me acuerdo de alguna película, seguramente. Bueno, nos volvemos a nuestros cabales. Eh, entonces estamos diciendo que a partir de la frase de Comenio, que además inaugura la reflexión de la didáctica, eh, vamos a tener estos elementos que forman parte de la enseñanza y entre ellos está el contenido, ese todo. Ese todo al menos nos plantea de qué se trata, ¿sí? Si nosotros hablamos de todo y tratamos de abarcarlo, en principio nos pareciera como un imposible, ¿no? Todo, ¿qué puede llegar a ser? Todo sería lo que representa la cultura, todos los elementos eh, que forman parte del quehacer del ser humano y que le permite al ser humano desarrollarse como tal, como sujeto cultural. Como ese todo es demasiado vasto, digamos, si nosotros hablamos de cultura, incluso tenemos que hablar de las culturas en la historia, tenemos que hablar de las culturas a lo largo del mundo, que son muchas, entonces abarcar todo ese bagaje cultural, digamos, para lo que sea que fuera que está intentando enseñar ese contenido es un poco complicado. Entonces, necesariamente hay que hacer un recorte. En principio, ese recorte, lo que estamos hablando, de que ese recorte tiene que ver con un recorte que está relacionado con aquellos saberes que la sociedad en determinado momento considera como válidos, como útiles. Por ejemplo, en la sociedad actual, si nosotros nos ponemos a ver el contenido que forma parte del currículum escolar, tenemos la lectocomprensión, digamos, el idioma primario, las matemáticas, no sé, las ciencias sociales, ¿sí? Algún idioma. Bueno, podríamos decir, bueno, todos los idiomas son importantes saberlos, o algunos varios, por ejemplo, chino, qué sé yo. Chino sería interesante saber, dado que China es un país que está teniendo como mucha importancia en el mundo, pero sin embargo, como el inglés por ahí es más importante, tiene como más relevancia en el mundo, entonces los sistemas escolares prefieren incorporar el contenido relacionado o ese contenido válido o útil para nuestra sociedad. Entonces ahí empezamos a tener una serie de recortes. Entonces por ahí nos podemos poner a pensar, ¿por qué inglés sí y chino no? Si por ahí son dos sociedades o dos culturas que hoy en día son relevantes en el mundo. Y bueno, ahí hay la selección tiene que ver con una cuestión por ahí ideológica o con una cuestión de la importancia hegemónica que tiene el mundo anglosajón con respecto a la sociedad china, ¿sí? Nosotros no estamos tan influenciados por la sociedad, por la cultura china. Bueno, esos recortes, este es otro ejemplo de que esos recortes que hacemos del contenido también tienen un carácter político, un carácter ideológico. En el texto de Inés Dussel también vamos a ver caracterizado cómo esta selección de contenido estructura a la vida escolar. Si lo que sucede en las instituciones educativas es también parte del currículum. En principio,
Por ejemplo, si nosotros vemos la Ley de Educación Nacional, la actual ley vigente, en uno de sus párrafos, vamos a ver que la Ley de Educación Nacional ya realiza una organización de la vida escolar. En principio dice cuáles son las edades en las cuales los sujetos debemos aprender determinado contenido y cómo se dividen esos niveles a los cuales vamos a acceder a ese contenido. ¿Sí? Por ejemplo, a partir de la Ley de Educación Nacional dice que, no estoy seguro a partir de qué meses de vida, las personas podemos empezar a ser incluidas dentro o ser institucionalizadas, como se llama, ¿no? No sé si es a partir de los 8 meses o no me acuerdo. Mientras hablo puedo buscar la Ley de Educación Nacional. Ley de Educación Nacional. Si lo encuentro, comparto la pantalla. Sí, no sé los meses, pero existen como colegios maternales que son re chiquititos, los van de bebé. Sí, son peques. La ley, vamos a ver a ver, sí, lo voy a encontrar y lo vamos a trabajar. Acá, o sea, no solamente desde la Ley de Educación Nacional, desde este nivel de concreción nacional, el currículum ya está dictando desde qué edades las personas vamos a poder estar incorporándonos a la educación institucionalizada, sino que además va a dictar los tiempos de la educación. A ver, vamos a compartir pantalla. Por ejemplo, va a decir cuánto tiempo es el mínimo que las personas tienen que estar, por ejemplo, en la escuela primaria. ¿Cuánto es el mínimo? 4 horas por día va a ser lo que va a decir la Ley de Educación Nacional, por ejemplo. O cuántos minutos de recreo va a tener la institución. Todos esos elementos van a formar parte ya desde la Ley de Educación Nacional. Yo digo esto para que nos demos cuenta que el currículum no es solamente la selección de contenidos. Además, el currículum, si lo vemos expresado en la Ley de Educación Nacional, va a dictar cómo se va a organizar la vida en la institución. A ver si lo encontramos acá. A ver. Porque creo que era una de las primeras cosas que decía. Ay, no sé cómo buscarlo. A ver si ponemos edad. Sociedad. Maldito buscador. No creo que esté por edad. Ahí dice, bueno, obligatorio de los 5, pero tiene que estar un poco antes. Claro, no, porque acá lo que está distinguiendo la ley es que hay una educación obligatoria. La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria. Bueno, por ahí no hace falta buscar tanto la edad a partir de cuándo puede empezar a enviarse una persona a una institución educativa. Pero acá hay una diferencia con respecto a la ley de educación anterior, la ley de educación federal. Lo que está acá haciendo la ley es incluir a la secundaria en la educación obligatoria. Y este es un elemento interesante porque la educación secundaria por ahí era un nivel de educación que no lo percibíamos como algo que no podíamos, que no era obligatorio. Y aparte esta obligatoriedad está planteada desde el punto de vista de que el Estado es el que tiene la obligación
de garantizar ese servicio, digamos, ¿no? O sea que lo está planteando desde esos dos puntos de vista. Desde el punto de vista eh, de que a partir de ahora las personas, todas las personas tienen que tener una certificación que diga que aprobamos el secundario, pero no es ilegal no tener el secundario. O sea, nadie va preso porque no tiene el secundario aprobado. ¿Me explico? O sea, la obligatoriedad en este sentido es desde el punto de vista de que el Estado debe garantizar este servicio, que ninguna persona no tenga la imposibilidad de obtener esos aprendizajes. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Y esa obligatoriedad va desde los 5 años hasta la secundaria. Y bueno, de acá si bajamos un poquito, nos encontramos con esta parte que estábamos buscando, miren. Con respecto a la educación inicial, fíjense cómo organiza o cómo gradualiza el aprendizaje ya la Ley de Educación Nacional. Dice que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. O sea, si nosotros, a ver, de nuevo, la cuestión de la obligatoriedad tiene que ver con que el Estado debe brindar el servicio para que todas las personas puedan enviar a sus hijos a partir de los 5 años. ¿Sí? Si lo que puede pasar es que, como es que ese servicio esté subsidiado, por ejemplo, por el Estado a través de empresas privadas. Ahí está, vamos a ver que la ley también habla de gestión de la educación. A ver. Bueno, acá está. Disposiciones generales, bueno. Garantizan el acceso a la educación, todos los niveles y modalidades mediante la creación y administración de establecimientos educativos de gestión estatal. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales, no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social. ¿Sí? Bueno, ya esto más o menos para tener unos elementos. Lo que quiero mostrar a partir de la lectura de algunos elementos de la Ley de Educación Nacional es que existe esta estructuración de la enseñanza a partir de la letra, digamos, de las leyes, de las normas, de las normativas, de los diseños curriculares. Y además, esta organización de la vida institucional en las escuelas ya está empezando a ser delineada desde el nivel de concreción nacional. Después, cuando nosotros empezamos a leer los diseños curriculares de las jurisdicciones, por ejemplo, podemos buscar el diseño curricular de la educación primaria, a ver si la encuentro, de Capital Federal. Cava, vamos a ver. Si lo encuentro, comparto pantalla. Por ahí podemos leer algunos elementos. Bueno, a ver. Nivel Una primario. pregunta, que decías como que marca la cantidad horaria. Y a mí me pasó que trabajé en primaria, en jardín, y había como discusiones porque eran 8 horas, pero en realidad había 3 turnos y empezaban a las 8 y terminaban a las 6. Y había una nena que se quedaba en los 3 turnos, iba más que los profesores, porque los profesores subían un recambio, y la nena seguía. Y supuestamente las veces que yo trabajé, era como, bueno, se puede dormir la siesta, no se puede dormir la siesta. Y como que teóricamente no se podía dormir la siesta, que era 8 horas, pero eran nenes muy chiquitos, eran, no sé, 5 años, 4 años y 6 años, y al final como que ilegalmente dormían la siesta, porque era como que no aguantaban 8 horas, y la chica que daba 3 turnos,
como que dormía más la siesta, porque era una exageración que esté todo el día ahí. Bueno, ¿y qué es una institución privada? No, no, era pública, Era las dos veces pública. fue pública. Bueno, Pero era como raro, porque después, viste, vienen a supervisar y no pueden dormir. Pero era como así, como un limbo legal de la siesta. Así que en algunos lugares te piden la colchoneta, o sea, que no es que sabe que van a dormir así. sí, a ver, yo cuando vivía en Capital Federal mandaba a mi hijo, tengo un hijo de 9 y un hijo de 4. Y me parece que con el nene más grande dormían la siesta y con el nene más chico después no. Me parece que hubo un cambio ahí. Quizás lo que está bueno entender, más allá del ejemplo de si es así o no, es que lo que está pasando con la escuela es que se está volviendo, se está burocratizando o se está normativizando la relación en la escuela a un nivel que, bueno, que es cuestionable. Porque cuanto más se normativiza la relación en la escuela, menos capacidad de acción tiene el docente o la institución. Eh, a ver, esto tiene sus pros y sus contras. Eh, por supuesto, por ejemplo, no sé, para dar el ejemplo de que ya estábamos hablando, del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, de la época de la dictadura, el diseño curricular era gigante, le decían el libro gordo de Petete, porque en realidad el libro gordo de Petete era un programa de televisión, pero lo designaban de esa manera de manera, digamos, irónica, ¿no? Y lo que estamos diciendo con que era un libro gordo es que cuanto más extenso es un texto, un diseño curricular, más delinea lo que se puede hacer y lo que no en la escuela. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a ponernos a definir, por ejemplo, si los chicos pueden tomar la siesta o no en el nivel inicial, en realidad, por un lado tiene que ver con que, bueno, no podemos hacer que los chicos duerman durante toda la mañana, ¿no? En realidad, si es una siesta, por ahí tiene que ser un ratito y después continuar con el contenido. Yo me acuerdo que con mi hijo más grande era eso, era media horita, creo que era jornada extendida lo que hacía, entonces era media horita que dormía y Sí, era después, media hora después de la comida, algo así. claro, y después seguían trabajando. No, tampoco, si nos ponemos a pensar, tampoco tiene sentido que estés motivando la actividad a los chicos y se te están durmiendo, como que es comprensible también, ¿no? Entonces no podés trabajar el contenido si no permitís la siesta. Pero básicamente, si nosotros nos vamos a lo conceptual en lo que es el currículum, si el currículum de por sí estructura y limita la capacidad de acción, digamos, de la propuesta educativa. Eh, un ejemplo de esto también puede ser el uso del manual en la enseñanza de la lengua extranjera. Eh, Esto lo vengo charlando hace varios años y algunos estudiantes de acá del Lenguas, que ya dan clases en instituciones educativas, eh, a veces estas instituciones les exigen que ustedes se limiten a utilizar el manual de lo que dicta, o sea, el manual de la lengua, digamos, como puede ser un manual de ciencias sociales o lo que fuere, tiene una planificación, o sea, planifica la organización del contenido en unidades, propone ejercitaciones, y si nosotros nos limitamos a usar el manual, perdemos capacidad de apropiarnos de ese contenido, porque si ya está hecho por un manual, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? ¿No? Y de alguna manera la institución educativa también resuelve la cuestión del control de lo que se está enseñando. O sea, eh, si nosotros a tal fecha llegamos hasta tal unidad es porque suponemos que se atravesaron las otras unidades según lo que dicta el manual, entonces nos aseguramos de que está siguiendo ese camino. En cambio, si nosotros
no nos basamos en el manual. Algunos ejercicios lo hacemos, otros no. Entonces el control se complica un poquito con respecto a qué se está dictando. ¿Me explico? Ven que estas cuestiones que estamos hablando, lo de la siesta, lo del manual, lo de los recreos, lo del tiempo educativo, ¿no? Si es jornada extendida, o si es jornada completa, o si es jornada simple, son todos elementos que estructuran la vida escolar, y estos elementos provienen de la normativa, del diseño curricular, de la Ley de Educación Nacional, de sus diferentes niveles de concreción. Sí, o sea que acá ya estamos viendo que el currículum no es solamente una selección de contenidos. Acá en la educación, la Ley de Educación Nacional está bueno porque así lo vi lo vi medio al pasar, pero estaba diciendo, a ver, por ejemplo, acá la Ley de Educación Nacional, en el artículo 4 dice: el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todas y todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales. ¿Sí? Esto también es contenido de la institución escolar. ¿Sí? Si bien esto por ahí después se va a ver reflejado en alguna materia de la escuela, pero si las escuelas, tanto de gestión privada como pública, están incorporadas dentro de este sistema, el sistema educativo de la Argentina, van a responder de alguna manera a este elemento que tiene que ver con la educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación, que garantiza la igualdad, la gratuidad y la equidad del ejercicio de este derecho, ¿sí? De alguna manera forman parte de estos elementos que marca la ley, por más que no sea un contenido necesariamente, no es un contenido explícito, ¿sí? Pero es un contenido que por ahí lo podemos ver en diferentes elementos, sea en una materia o sea en la normativa de la institución, ¿sí? Lo vamos a ver incorporado. Y después, a ver, porque acá decía algo decía, acá en el artículo 17 dice, a ver, voy a compartir pantalla si ven esto también. Bueno, acá vemos en el artículo 17, la estructura del sistema educativo nacional comprende 4 niveles. Fíjense, acá hay otra forma de estructurar, de organizar, de secuenciar el saber, ¿sí? Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación superior y 8 modalidades, ¿sí? Después esto lo va a explicar la ley, pero a ver qué diferencia hay entre niveles de educación y modalidades. A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del sistema educativo nacional aquellas opciones organizativas o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter permanente o temporal, personales y o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho de la educación, cumplir con las exigencias de la técnicas pedagógicas. Son modalidades: la educación técnico-profesional, la educación artística, la educación especial, ¿sí? Fíjense cómo se organiza el saber, de alguna manera. Educación rural, educación intercultural bilingüe, ¿sí? No todas las escuelas tienen todas estas modalidades, ¿sí? Las escuelas se van a dividir en estas modalidades. Va a haber escuelas que son de interculturales bilingües, como es el lenguas. Va a haber educación artística, va a haber educación rural, en educación de contextos de la privación de la libertad, educación domiciliaria, educación hospitalaria.
Las jurisdicciones podrán definir con carácter excepcional otras modalidades de educación, inclusive, no son estas 8, no, nada más. ¿Sí? Fíjense que la escuela además organiza el contenido en modalidades, lo que podemos llamar modalidades, que estas modalidades van a hacer un nuevo recorte en el contenido, o van a privilegiar algún contenido con respecto a otro. ¿Sí? Por ejemplo, no quiere decir que la escuela rural, por no formar parte de la intercultural bilingüe, no va a incorporar dentro de su currículum, dentro de su contenido, la enseñanza de una segunda lengua. ¿No? Eso no quiere decir, una cosa no quiere decir la otra. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son todos elementos que nos sirven para ir comprendiendo, a ver, cuando nosotros hablamos de currículum explícito, hablamos de la Ley de Educación Nacional, por ejemplo, de la letra. También cuando hablamos de currículum explícito en diferentes niveles de concreción, vamos a hablar de el programa de una materia. Sí, el programa que diseñamos nosotros los docentes. Eso también es como es el currículum expresado de manera explícita. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos a ver, en la página de lenguas de nuestra institución, tenemos, por ejemplo, los documentos que tienen que ver con el estatuto. A ver, en el terciario, a ver si lo encuentro. Pues por ahí está acá en el centro de estudiantes. A ver. Dejamos el enlace a la carpeta pública de documentos entre los cuales se encuentra el estatuto del centro de estudiantes, que luego de mucho esfuerzo pudimos confeccionar. Bueno, acá, a ver. Bueno, mira. Hice clic y dice que para acceder hay que solicitar acceso. Bueno, es un pifie, ¿sabes? Hay que reclamar. Lo voy a comentar. Pero bueno, el estatuto también es uno de los documentos que configuran la vida en las instituciones, ¿sí? Los estatutos. También tenemos como es el protocolo de acción frente a la violencia de género y de diferentes identidades en nivel terciario. ¿Ustedes sabían eso, que tenemos el protocolo? Son todos documentos que van a formar parte del currículum institucional, ¿sí? El protocolo de acción, nivel terciario, ¿no? Estaría bueno que esto esté en la página de lenguas. Guías, procedimientos, protocolos de acción institucional, secundaria, establecimiento terciario para la prevención e intervención ante situaciones de violencia. Bueno, yo lo encontré en... Pero bueno, lo encontré en la página. Estos elementos también burocratizan la relación entre las personas en la escuela. Tiene sus ventajas, o sea, lo burocrático por ahí necesita de un análisis un poquito más profundo, pero el tema de la burocratización permite encuadrar algunas formas en las cuales nos tenemos para relacionar, y ese encuadre estructura. Podemos ver algunos aspectos que son positivos con respecto a esto. Por ejemplo, bueno, para mí el protocolo de acción institucional en las escuelas secundarias y terciarios para la prevención e intervención en situaciones de violencia de género y discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género, me parece un documento interesante.
para tener en cuenta. Pero necesariamente se burocratiza, digamos, la relación entre las personas. Y esto puede tener algunos aspectos también que complejicen esa relación, ¿no? Pero bueno, es lo que dicta, digamos, las relaciones en instituciones, ¿sí? Bueno. Entonces, volviendo al texto de Inés Dussel, cuando nosotros miramos lo que dice el documento explícito y cómo enmarca el comportamiento en las instituciones, eh, tenemos lo que se llama documento explícito o documento currículum explícito o currículum, bueno, ahora no me sale la palabra, pero también vamos a tener el currículum real o el currículum oculto. Entonces nosotros tenemos la letra y dice, bueno, todos estos contenidos tienen que ser trabajados de manera gradualizada, de esta manera determinada, en la escuela, y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a la escuela, y acá Noelia mencionaba un ejemplo, bueno, no está del todo claro si se puede o no hacer que los chicos duerman un poquito. Supongamos que no está permitido. Si a nosotros nos cacha una supervisora, si nosotros tenemos apoyo institucional y viene la directora y ve que los nenes están tomando una siesta, no va a pasar nada. Pero si justo viene una supervisora y es de esas supervisoras que controlan todo, entonces van a mirar y se encuentran con que los nenes están durmiendo una siesta y ¡ay, no, están durmiendo la siesta! No lo permite el currículum. Entonces, bueno, nos vamos a meter en un brete. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El currículum, la letra, nos está diciendo que tenemos que tener determinada actitud frente a una situación, y el currículum real, cuando vino la supervisora y miró por la ventanita y vio que estaban durmiendo, ahí está pasando algo, a diferencia de lo que dice el currículum. Hay un contraste entre lo que dice explícitamente el currículum y lo que sucede en la realidad. Si nosotros en aproximación a la práctica docente vamos a buscar mirar un poquito esa realidad a través de la observación de clase, a través de las entrevistas. ¿Sí? La única forma de ver de qué se trata el currículum real es primero mirando a ver qué dicta el currículum explícito, pero necesariamente vamos a tener que ir a mirar a ver qué sucede en la escuela. Y después Inés Dussel también hace referencia al currículum oculto. Y el currículum oculto es esa parte del currículum explícito, perdón, es esa parte del currículum real que no forma parte explícitamente del currículum. ¿Sí? Son aquellas cosas que suceden en la escuela y que no están previstas por el currículum. ¿Sí? Si nosotros vamos a la definición, lo interesante de este concepto es que currículum oculto está hablando de que aquellos elementos que no formaron parte de la selección de los saberes válidos o de las actitudes válidas que están encuadradas dentro del currículum, suceden igualmente, ¿no? Uno de los ejemplos que da el texto de Inés Dussel es, por ejemplo, cuando habla del oficio del estudiante. El oficio del estudiante podría indicar que si nosotros decimos que la asistencia mínima para aprobar una materia o para mantener la regularidad en una materia es del 70 al 75%. La lectura que se puede hacer en el currículum oculto
es que se puede faltar un 25%. Esto hay algún autor que lo define como el oficio del estudiante. Podemos decir lo mismo de la nota. Por supuesto que va a haber estudiantes que van a decir, bueno, si me puedo sacar un 10 y lo que más me puedo sacar un 10 es un 10, entonces voy a apuntar un 10. Pero si nosotros decimos, bueno, pero con aprobar con 7 basta, entonces van a haber estudiantes que van a decir, bueno, entonces me voy a esforzar para un 7, porque tengo entre 7 y 10 para poder aprobar. No, eso sería en realidad en el rango del currículum oculto. O sea, el currículum no está queriendo decir, bueno, si podés esforzarte hasta un 7 está bien, no está diciendo eso, pero la lectura puede ser que o podés faltar un 25% o podés sacarte entre 7 y 10, o inclusive entre 4 y 6, qué sé yo. Si total, bueno, voy a rendir el final, lo que permite el oficio del estudiante es eso del currículum oculto, es un grado de especulación con respecto a lo que permite el currículum explícito. ¿Sí? Es una forma de abordar el currículum oculto, pero el currículum oculto es, digamos, una parte del currículum muy amplio, porque nosotros podemos hablar de currículum oculto, por ejemplo, cuando hablamos de la enseñanza de la sexualidad. La ESI es otro elemento que viene a encuadrar un contenido que no estaba del todo bien encuadrado, digamos, y permitía algunas falencias. Por eso se pensó en hacer la propuesta de la educación sexual integral. La sexualidad, si nosotros íbamos a ver qué sucedía en las escuelas, incluso después de la ESI, la ESI es del 2006, si nosotros miramos qué sucedía antes del 2006 y quizás también después del 2006, veamos que la sexualidad era un contenido que no estaba estructurado o estaba estructurado solamente a partir de la cuestión biológica en el mejor de los casos, ¿no? Esto de que la sexualidad estaba relacionada directamente con los órganos sexuales, con los órganos del cuerpo, y que por ahí tenía que ver con quizás con el embarazo o no embarazo, ¿no? O el uso ¿cómo es? De anticonceptivos, de herramientas, de elementos anticonceptivos o no. Y lo que viene a decir la educación sexual integral, digo en el mejor de los casos, ¿no? Y lo que viene a dictar, a mencionar, a incorporar la educación sexual integral es que no es solamente la dimensión biológica la que trabaja la cuestión de la sexualidad, sino que hay otros elementos que están relacionados con lo psicológico, con... bueno, ahora no me acuerdo, por ahí podemos, ya estamos abusando. Bueno, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, sí, en teoría la ley de educación sexual integral es más que solamente, bueno, anticonceptivos, órganos reproductores y listo. Habla también más de con conceptos de familia, conceptos de respeto, de tema de abusos, de tema de vivir en sociedad, más cosas, que solamente lo que a veces se enseña. Exacto, exacto. Eh, sí, acá es otro de los elementos del currículum que podemos mencionar para hablar de un contenido. Hay un nuevo recorte de lo que vendría a ser el tratamiento de un contenido, de la sexualidad. Pero si nosotros vamos a ver a las escuelas lo que pasa, eh, nos vamos a encontrar eh, con que pasa otra cosa, ¿no? Ven acá ya en el artículo 1 dice, bueno, a efectos de esta ley, entiéndase la educación sexual integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Sí? Bueno, solamente para mostrar eso. Pero si nosotros vamos al currículum real, nos encontramos con que probablemente aún al día de hoy en algunas instituciones, incluso en instituciones públicas, no estamos enmarcando en nada en particular, nos encontramos con que el tratamiento de la educación sexual
sigue sin ser integral, ¿sí? Entonces por ahí nos encontramos con escuelas que limitan la educación sexual en invitar agentes externos, por ejemplo a las chicas les dicen que cómo tienen que usar, les regalan una toallita femenina, una cosa así. Y hay otras escuelas que sí incorporan de manera más completa esta integralidad y bueno, estaría bueno ver a ver por qué en esa escuela sí se incorpora de manera integral el tratamiento del contenido de la sexualidad y otras escuelas no. Eso lo vemos solamente en el currículum real. Y con respecto al currículum oculto, si nosotros vamos a ver lo que sucede en la realidad, por ejemplo, nos encontramos en una escuela donde el tratamiento sigue siendo desde uno de estos aspectos solamente y de manera parcializada, vamos a encontrarnos con que, a pesar de que no se hable de esos aspectos, por ejemplo, si solamente se habla del aspecto biológico, los otros aspectos están siendo abordados de manera oculta, por más que no sean mencionados. Sí, y acá este elemento del currículum oculto es muy importante que lo entendamos también desde el aspecto de la acción intencional que mencionan Basabe y Coles. Cuando nosotros decimos que el docente hace una selección de contenido e incorpora ese contenido, se apropia de ese contenido, esa apropiación es una apropiación política, digamos, que está atravesada por su ideario, por sus saberes previos. Ese currículum oculto va a mostrar esos elementos ideológicos, digamos, por parte del docente o por parte de la institución. Sí, por más que no lo hagamos de manera consciente. O sea, efectivamente no lo hacemos de manera consciente, pero todos esos elementos, si nosotros los observamos y escudriñamos ahí a ver qué es lo que está sucediendo, los vamos a distinguir. El currículum oculto puede ser distinguido en estos elementos. A ver, ¿cuál es nuestro posicionamiento con respecto a la educación de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Si nosotros no lo hemos manifestado de manera explícita, nosotros, por ejemplo, un docente puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con la educación sexual integral, pero no hace falta que lo diga, porque si nosotros observamos el tratamiento que tiene del contenido, podemos distinguir cuál es su posicionamiento con respecto a determinado tema. No tiene que ser necesariamente la educación sexual integral o la sexualidad en general, ¿sí? Hay una autora que se llama Graciela Morgade, que bueno, es un texto que puedo incorporar por ahí a la bibliografía extra ahí en el Drive, que dice que toda la educación es sexual. Y con esto está queriendo decir que cuando nosotros enseñamos determinado contenido, como la sexualidad es una parte integral de las personas, no podemos quitarnos algunos elementos de nuestra personalidad. Cuando nosotros enseñamos cualquier contenido va a estar ahí presente de alguna manera, quizás de manera oculta, ese elemento que no lo hacemos conscientemente, no lo hacemos explícito necesariamente, ¿sí? Esto vendría a ser un poquito lo que tiene que ver con el currículum desde el texto de Inés Dussel. ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? Bueno. Para didáctica general, para la unidad 2, les propongo entonces que leamos para la clase que viene los otros dos textos que nos quedan. El texto de Alicia de Alba, que tiene que ver, a ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Vamos a verlo. Este texto está bueno porque va a incorporar algunos elementos
algunos elementos del currículum que son los que forman parte de cómo se estructura el sistema educativo, ¿sí? Por lo menos en la Argentina. El texto se llama Crisis, mito y perspectivas. Y nosotros leemos hasta la página 9 del PDF, digamos. El PDF tiene 15 páginas, pero nosotros vamos a leer hasta la página 9 como mucho. Hasta cuando habla de las diferentes dimensiones. Habla de dimensiones, las dimensiones del currículum son cultural, política, social, económica. Está la dimensión ideológica, que es la que estaba tratando de hacer yo referencia, ¿sí? Se parte de comprender la ideología como un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responden a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado y que guían y justifican un comportamiento práctico de los hombres y las mujeres acorde con esos intereses y aspiraciones o ideales. ¿Sí? Y el otro texto que tenemos para leer es el texto de Flavia Terici, que se llama Los desafíos que plantean las trayectorias escolares. Y el concepto que va a incorporar Flavia Terici es justamente el de las trayectorias escolares. Este texto está buenísimo para mí desde mi punto de vista, porque da cuenta de esta relación que hay entre los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el currículum. Cómo se da desde el currículum esta relación que veníamos trabajando ya desde antes. Que no es una relación lineal, es una relación que definíamos como ontológica. Y bueno, lo que menciona Flavia Terici es que las trayectorias escolares, que en realidad es un concepto que va a formar parte más del proceso de aprendizaje, porque está diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede del currículum? ¿Qué consecuencias tiene en las trayectorias escolares? Entonces, un ejemplo que va a dar va a ser, bueno, a nosotros, como tenemos naturalizada la organización escolar, gradualizada por edades, lo tenemos naturalizado, o sea, a nosotros nos parece que así sucede el aprendizaje. No, bueno, qué sé yo, en el nivel inicial aprendemos los números y las letras y las formas, ¿no? Y después en el primer ciclo de la primaria aprendemos ya los primeros pasos en la lectura, en la matemática, qué sé yo, ¿no? Eso nos parece natural, que está dado así, pero en realidad no, es una construcción cultural. Entonces lo que va a tratar de hacer Terici con este texto es, digamos, desnaturalizar un poco esta idea de cómo está organizado el currículum, dando cuenta de cuáles son las consecuencias en las trayectorias escolares. Si esta organización fuera, digamos, natural, entonces ninguna persona quedaría fuera del sistema educativo. Pero, sin embargo, lo que va a afirmar Flavia Terici es que, en realidad, cómo está organizado el sistema educativo, podemos considerarlo como expulsivo, o sea, que expulsa a algunos sujetos, justamente porque hay personas que en determinada edad no cumplimentaron el contenido institucionalizado tal como está previsto. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, el Estado, como es el garante, tiene que proveer las herramientas para que se recuperen esos contenidos que no fueron alcanzados en la edad que está prevista, ¿sí? Pero está bueno entender que estos elementos del currículum son construcciones culturales también, ¿no? Que tienen sus fallas.
también entendiendo que vivimos en una sociedad eh, que, bueno, que no, bueno, que es desigual, entonces también hay algunos elementos que no tienen que ver necesariamente con la organización escolar y que tiene que ver con cómo se conforma la sociedad, que impiden que las personas accedan al nivel educativo según lo que plantea el currículum. Entonces vamos a ver si leemos estos textos. Eh, También estamos con la lectura de Festes Magre y Soltis, a ver si la podemos terminar y terminamos de abordarla el viernes que viene. ¿Sí? Bueno, qué aburrido todo esto del currículum. Currículum. Bueno, ¿les parece más o menos interesante, aunque estén ahí callades? Bueno, Sí, sí, está bueno. qué bueno. ¿Les plantea alguna incógnita, algún interrogante que me quieran mencionar? Puedo mover las cejas independientemente. ¿Quién más puede? A ver. No, no plantean muchos interrogantes. Sí, yo como que trato de pensarla en lo que estuve trabajando y eso, y inmediatamente se me va a la cabeza los recuerdos, como para ponerlo más como contexto, pero como que sí lo entiendo y todo, después digo, uy, quizás sentarme a escribir y todo eso me gusta más. Hmm. Porque en el momento también cuando leo los textos digo, ah, sí, tiene mucha lógica. Pero después como que separar todo por autores y eso, creo que es lo más. Claro, parece que tuviera como cierta lógica. El texto por ahí el de Alba, es el texto que es más complejo, digamos, que está escrito con algunos códigos muy particulares de la educación. Pero por ahí el texto de Dussel está como más fluido, ¿no? Porque plantea, qué sé yo, la participación de los docentes o de los directores. Eh, Está bueno entender también currículum desde el punto de vista más cognitivista. Si nosotros nos vamos del currículum a la trama cultural, digamos, como lo plantea el cognitivismo, entendemos que a la cultura como esta construcción social, histórica, dinámica, y si lo leemos en el texto de Dussel, esto se ve un poquito, esta trama se ve un poquito, porque Dussel dice, bueno, a ver, ¿qué quiere decir currículum para una directora de escuela? Entonces ahí plantea algunas frases. Bueno, esta directora de escuela, Estela, no me acuerdo cómo la llama, dice que para ella currículum es esto. Pero si le preguntamos a tal persona que es parte de alguna manera del sistema educativo y dice, bueno, por ejemplo, la directora de escuela va a decir, bueno, el currículum es el conjunto de normas que proviene de la jurisdicción y que estructura la vida institucional. Pero si nosotros le vamos a preguntar a una maestra qué es currículum, ella va a decir, bueno, no, currículum es lo que pasa en el aula, es cómo se relacionan los estudiantes entre sí. Bueno, entonces Inés Dussel lo que va a decir, bueno, en realidad currículum son las dos cosas, está bien, las dos definiciones están bien, porque eh, la definición, o sea, la definición de currículum va a formar parte de la definición de cultura, en el sentido de que es una trama compleja, es una trama dinámica, heterogénea, es una construcción histórica. No podemos pensar el currículum de hoy si no ponemos a analizar lo que viene sucediendo a nivel curricular a lo largo de la historia de la Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros... A mí me parecía como Sí, decime. cómo uno puede trabajar con el currículum. Tal vez uno se da cuenta, bueno, estás en el aula y te das cuenta que hay como cosas escondidas en el aula. Que ¿cómo haces para trabajar eso? ¿No? Como, que tal vez son temas que no tienen nada que ver con tu materia, pero te das cuenta que
que igual influyen Mm. a cómo se manejan, por ejemplo, los alumnos. Ujú. Y bueno, y ahí hay una cuestión que por ahí, vieron cuando, no me acuerdo si lo dije exactamente, pero me parece que sí, que la primera clase cuando decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos viene a ofrecer didáctica a nosotros como futuros docentes? Y una de las primeras cosas que yo quise transmitir es que no venimos a ofrecer recetas con respecto a cómo ser, cómo ejercer la docencia. Esto quiere decir que en cierta medida el currículum está implicado en la trama cultural hasta cierto punto, ¿no? Pero que hay elementos culturales que tienen que ver con la particularidad del grupo estudiantil que no va a ser posible ser abordados del currículum. O sea, este es un elemento que lo tiene que resolver esta relación tan particular que hay entre el docente y el estudiante. Más que nada el docente o la docente, ¿no? El rol docente, si nosotros nos ponemos desde la perspectiva más cognitivista, el rol docente, esa mediación que hay entre el contenido y el estudiante, o sea, el docente como mediador entre el contenido del estudiante, ahí hay una multiplicidad de posibilidades, no sé, prácticamente infinita. Entonces ahí hay elementos culturales que son propios por ahí de un grupo que solamente lo puede ver el docente, y el docente o la docente es la que puede lograr adecuar el contenido según esos códigos que manejan ese grupo en particular. Y además comprender que los docentes o las docentes no somos todos poderosos también, no que no hay elementos culturales que no que suceden dentro del grupo escolar y que no vamos a poder manejar necesariamente. Por ahí como, o por lo menos uno siente como una especie de responsabilidad, ¿no? Yo estoy ahí frente al aula, es como tal vez es mi lugar, poder hacer algo, ¿no? O dejar que eso siga pasando. No del todo, ¿no? De qué sé yo, como maestra de alemán, bueno, creo que tiene más papel la de español, en ese estilo de cosas, pero igual, eso a veces también lo va marcando lo que le dijo un docente, A ver, sin estamos patearle a a- otro docente la responsabilidad o, no sé, a otra persona. a ver, hablemos de algo algún ejemplo, porque por ahí estamos hablando de generalidades y no se entiende mucho, pero a ver si vos específicamente de qué estás hablando. ¿De elementos del contenido de la lengua o estás hablando de cuestiones actitudinales? Sería más sobre actitud, cosas medio culturales. Yo las que voy viendo, Dime. me sale en el momento de responder algo, respondo. Yo ese otro día, o sea, pues yo una de tercer grado, ¿no? Que una le dijo así como, ay, callate, así con ese tono. Yo le dije, bueno, pues se puede pedir por favor. Y él me dice, pero somos hombres. Algo así me dijo. Y yo estaba como, y le dije, no, ¿qué tiene que ver con que seas un nene o nena? Igual, con respeto. Cosas así. Pero bueno, hay cosas, a veces me sale y a veces no me sale decir nada, porque a veces me quedo como, este, eh, a veces no, siempre se me ocurre qué decir para decirle al nene de ¿Le que compras lo un que te bidón a enseñaron Maxi? realmente es lo que hay que seguir manteniendo. Sí, está buenísimo ahí. Eso tiene que ver mucho con la perspectiva que el docente tenga. O sea, vos, Sofi, Claro, yo pienso de que no hay distinción de género, pero hay otras personas que sí, de que bueno, las nenas tienen que responder de una manera y los nenes de otra. A mí eso no me gusta. claro, bueno, pero está bien que, fíjate acá el factor ideológico que vamos a leer en De Alba. Ahí hay una perspectiva que incluso a vos te va a avalar como es la normativa. A vos te va a avalar la normativa que vos trabajes esta concepción y lo transformes en contenido además, porque podría formar parte de la educación sexual integral, que es un contenido que es transversal. O sea, vos, eh, por lo menos a nivel normativa, incluso sin hacerlo explícito, vos no vas a decir, bueno, hoy voy a dar clase de educación sexual integral. No, vos vas a trabajar el contenido de la educación sexual integral
a través de la desnaturalización de los roles, de los estereotipos de género, ¿no? Y bueno, y ahí hay un trabajo de planificación por parte tuya. Por ahí, en ese momento, a través de una mención, no necesariamente no lo trabajaste en ese momento, pero vos dijiste, upa, acá hay un contenido que me va a permitir trabajar la ESI de manera transversal. Entonces, ¿cómo podés hacer, cómo podés conectar vos la enseñanza de la lengua extranjera en alemán con ese contenido que a vos te interesa trabajar? ¿Me explico? Sí. Eso nosotros lo vamos a trabajar en la unidad 13, porque nosotros vamos a planificar una clase, por lo menos de manera explícita, vamos a trabajar una clase y vamos a tratar de conectar elementos transversales con el contenido de la materia, el propio de la materia. Fíjense que esta concepción es interesante porque la enseñanza de un contenido no se circunscribe necesariamente con lo que consideramos como propio de ese contenido, sino que también se relaciona con otros elementos. No lo hacemos, o sea, siempre sucede esto. Lo que quiero decir es que siempre sucede esta relación entre contenidos, pero no lo concientizamos. O sea, no concientizamos de que hay otros elementos que están interviniendo en nuestra enseñanza, en nuestra planificación. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el diseño curricular de Capital Federal, por lo menos, y vemos a ver lo que está relacionado con la lengua extranjera, hay un elemento que creo que es incorporado, no soy un especialista, pero hay un elemento que está incorporado hace muy poquito tiempo que tiene que ver con la multiculturalidad. No sé bien distinguir los tiempos, pero el currículum hace muy poco tiempo decía que la enseñanza de la lengua extranjera, eso era una enseñanza técnica, o sea, ustedes tenían que enseñar a hablar la lengua extranjera. A ver, díganme si esa enseñanza técnica de la lengua extranjera puede distinguirse del elemento cultural de esa lengua. ¿Es posible enseñar un idioma sin incorporar elementos de la cultura? Yo creo que es más fácil, por lo menos en alemán, que es donde tengo más experiencia, para entender cómo piensan los alemanes y cómo armar las oraciones, un poco incorporar cómo piensan los alemanes, cómo es en parte su cultura. No sé si todo. O sea, hay algunas escuelas que además tienen alguna o materia o unidad de lo que se llama Landeskunde, o sea, como debes un poquito de historia y geografía de un tema. Pero sí ponemos una parte de la cultura, yo creo que sí, porque piensan diferente a nosotros. Cómo arman las oraciones, cómo arman los párrafos, es diferente a nosotros. Y yo creo también que es como difícil de separarlo porque la lengua nace de la cultura, o sea, es como parte de... Entonces, ¿cómo lo separas? Es como muy difícil porque está implícito hasta que como que subjetivamente todas las palabras, cómo se han ido evolucionando y todo eso, tiene que ver con la cultura. Entonces, como no, medio impensado. Como que sin quererlo vas a terminar enseñando igual si te dicen que no lo hagas. Por ahí. Yo creo que eso que decimos de la currícula, a veces pasa que vos pensás algo y como tu jefe te dice que no puedes contestar así. Y a mí me pasó que yo, por ejemplo, doy clases de español y un alumno francés, en vez de decírmelo a mí, se lo dijo a mi jefe y dijo como que yo pronunciaba, no sé, yo o llamar, y él quería decir, no sé, yo, llamo. Y es como, para mí es una falta de respeto como cultural y que a él le falta como contenido y entender que hay diferentes países. Como que la otra persona le contestó y comparó, por ejemplo, una región de Francia con otra región de Francia. Y para mí eso está mal y me ha pasado en muchos institutos que comparan tipo regiones con países. Y es como, eso es una falta de noción geográfica enorme. Como si yo te digo, bueno, Francia con Canadá,
te entiendo la comparación, pero decir como que yo me compare, no sé, Buenos Aires con Córdoba como con Argentina con España. Es como que culturalmente no tienen la noción de como la multiculturalidad y el respeto y esas cosas, y vos, no sé, pretenden que vayas tipo hablando gallego. Y es como, sería ridículo, es como que yo le dijese a mi alumno, no, ¿sabes qué? Cuando me hablas francés, hace pronunciación canadiense, si no, no te contesto. Es como, esas cosas a mí me parecen como muy agresivas, y quizás vos tenés que ir y remarla, porque si no el otro se va a enojar, pero es como que me parece re mal eso, no sé. Yo creo que es como que culturalmente es súper agresivo. Si nosotros fuimos, no sé, descendientes de españoles, por más que tengamos la ciudadanía española, por ejemplo, en algunos casos, es como una dominación cultural decir, ay, ahora voy a hablar como español porque cierta persona europea quiere hablar como español. No sé, me parece súper como que la lengua y cultura están entrelazadas, y hay que entender esas dimensiones culturales para no ser como desubicado o ignorante. Y quizás si una persona le dice algo a otra persona que se cree mejor por ser europeo, es como un choque cultural enorme. Bueno, ahí lo que mencionás vos, Noelia, ahí hay digamos, hay elementos ideológicos que están implicados en la enseñanza de un contenido. Se ven estas cuestiones. Se puede hacer puede suceder que esa, digamos, esa comparación sea implícita, no necesariamente consciente, ¿sí? O sea, forma parte del currículum oculto. Es una tarea muy complicada desnaturalizar estos elementos que forman parte del currículum oculto. Sí, porque implican nosotros enfrentarnos con algunos elementos culturales que no lo tenemos de manera, que los tenemos de manera inconsciente, ¿no? Pensemos a mí el mejor ejemplo que se me ocurre siempre es en la cuestión de la sexualidad. Pensemos una persona que percibió la sexualidad de una manera particular y tiene que deconstruir esa idea de la sexualidad para poder abarcarla desde diferentes aspectos. Es un proceso muy complejo. En parte también por eso la ESI no ha sido abordada de manera, digamos, como lo pretende la ley o el programa hasta la fecha. Pero me parece muy interesante lo que plantás, Noelia, porque es un ejemplo. O sea, nosotros quizás lo que plantea la multiculturalidad son varias dimensiones con respecto a la enseñanza de la segunda lengua. En principio, que es inescindible, o sea, lo que plantea es que es inescindible la cuestión del origen de la lengua, la cuestión cultural de la enseñanza de la lengua, ¿no? Nosotros cuando estamos enseñando la lengua, estamos implicando una forma de pensar, una identidad, una característica. Entonces, ¿qué dice esto de la multiculturalidad? Bueno, hagámoslo consciente, hagamos de que forme parte del currículum explícito. Desnaturalicemos esta idea de que la lengua se puede enseñar de forma técnica solamente. ¿Sí? Inclusive puede formar parte de un recurso pedagógico, ¿no? El decir, bueno, enseño la lengua extranjera e incorporo algunos elementos culturales para facilitar el aprendizaje. Fíjense que a nosotros traer aquello que estaba oculto al currículum explícito, incluso estamos favoreciendo la posibilidad de que ese contenido se aprenda. ¿Me explico? Entonces, Noelia, en tu caso vos lo que estás diciendo son varios elementos. O sea, si lo llevamos al plano de la sexualidad y tenemos una institución en la cual no quiere incorporarla, o sea, se niega, se resiste a incorporar la característica integral de la enseñanza de la sexualidad, que puede suceder. Bueno, entonces, a ver, ahí nos quedan pocos elementos, o nos resistimos a esa idea de resistirse a la educación de sexualidad de forma parcial, o sea, lo enseñamos igual,
y nos bancamos la que venga. O sea, también teniendo en cuenta de que, bueno, nosotros estamos apoyándonos en una normativa, o respondemos eh, a esa característica institucional. Bueno, a veces tiene que ver con la supervivencia, o sea, es trabajo y no nosotros... Claro, no, yo creo que sí, sí, o sea, pero porque me ha pasado varias veces comparar así, que comparan, no sé, regiones con países, como decís, o sea, vos sabés que es un país, ¿no? O sea, como que no tiene punto de comparación. Y lo peor es que ya es como que varias veces he escuchado eso. Quizás cuando es tu idioma materno, lo sentís más porque decís, o sea, me estás corrigiendo una pronunciación que es correcta. Ahora, por ejemplo, no sé, si vos enseñás francés y tenés un francés estándar, digamos, es como muy raro que alguien te cuestione, pero es como, habla un poco peor así yo te entiendo. Es como, si lo cambias de lado sería como una burla que te digan, bueno, háblame francés pero argentino, así te entiendo. Es como, ahora quiere que hable español, en vez de rioplatense, hable español, es como es una cosa cultural, Claro, no sé. A mí me parece como que no es lo mismo que yo me compare con un cordobés. Ahí sí te entiendo, bueno, sí, es un acento dentro del mismo país, bueno, pero igual te entendés. Pero es como una dominación cultural decir, ah, ahora tenés que ser español porque es el único país que habla bien. O- claro. Bueno, ahí me parece que dentro de la idea de multiculturalidad podemos trabajar de una manera diferente a lo que podemos considerar como superior o inferior. O sea, la multiculturalidad marca que la lengua eh, se apropia, o sea, o se construye por región, ¿no? Entonces, no hay ni mejor ni peor, en realidad es una construcción cultural. Sí, 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 a vos depende de quién sea, pero si es, no sé, un instituto que quiere, bueno, no sé en la realidad cómo se marca lo que estás planteando, ¿eh? Pero digo, si un instituto de educación de lengua extranjera quiere satisfacer a su cliente, entonces su cliente demanda que la enseñanza de esa lengua extranjera sea en base a determinada cultura y bueno, está a ver si el docente puede adecuar su contenido con respecto a esa exigencia. Pero me parece que en una institución escolar esta exigencia no existe, salvo que sea, por ejemplo, para rendir un examen como del tipo Cambridge. Algo así, sí. Sí, es como que a veces, a mí me ha pasado cuando trabajo en cosas privadas, que te plantean algo que vos como que considerás que no es así, y tenés fundamentos para decirlo, o sea, realmente no es así, pero como que dicen, ah, bueno, el cliente tiene razón, y entonces como que quizás en vez de abarcar el tema y decir, bueno, no sé, hay diferentes acentos, es como, bueno, sí, tenés que hacerlo, y como para facilitarle, pero no termina siendo como como una mezcla un poco rara, no es que es una adaptación de bueno para ser mejor, me parece que a veces es para peor, como que te dicen una cosa y están diciendo otra. Bueno, acá es importante demarcar el contexto institucional, por eso hablaba, si es un instituto de lengua extranjera, y en realidad ese instituto marca su propia normativa, no se basa en una normativa jurisdiccional para dar su contenido. Pero una escuela sí, o sea, ahí es un poquito más polémico que vengan y te digan, bueno, no, acá la determinada familia quiere que se enseñe determinado acento de la lengua porque o sea, en realidad es más complejo que la familia intervenga en el diseño curricular. Es más polémico, digo, ¿no? No digo que no suceda, pero es más polémico. O sea, de hecho, para la ley de educación nacional inclusive, la familia es un actor institucional, pero su acción tiene limitaciones, o sea, no puede intervenir en cierto grado en la organización del contenido, para generalizar un poco esta idea que estás planteando, Noelia. Claro. Igual a veces ocurre, ¿no? O con el tema de la sexualidad que surgió el movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Los padres querían delimitar qué se podía enseñar y qué no. O también ha habido como, eso es
ven las redes sociales que suben, yo qué sé, a mi hija le dieron este libro para leer y tal página se la arranqué, cosas así como para que no la leyera, Sí. porque no sé, o porque tenía algo que ver con sexualidad, o mostraba los órganos reproductores y así. Bueno, estos elementos que plantea Sophie están buenísimos porque se da cuenta cómo acá la dimensión social juega parte a pesar del currículum. O sea, acá vemos otro elemento en el cual la dimensión curricular de la organización en la escuela, en la institución educativa, no es la única que forma parte de la institución educativa o del sistema educativo. La dimensión social que plantea De Alba tiene su peso y se ve claramente, por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad, cómo este debate del abordaje de la sexualidad en la escuela se hizo público a tal punto que, bueno, se formaron organizaciones que planteaban que ese contenido no tenía que ser trabajado en la escuela. Y es un elemento interesante. Nosotros, si lo vemos con ojos sociológicos, digamos, está buenísimo porque da cuenta de la trama cultural, la complejidad de la trama cultural. O sea, nadie se pone a discutir con respecto al contenido de la matemática. Ya está incorporado que el aprendizaje de la suma y la resta tenga que ser formar parte, ya está validado el A pesar contenido. de que uno no las entienda, tal vez. Tal vez como padre no tengo ni idea que le está enseñando matemática a mi hijo, pues ni yo las entiendo, pero me dijeron que las matemáticas son importantes. Claro, ya está incorporado como que las matemáticas. Pero bueno, por ahí un ejemplo más cercano a esta idea de lo polémico de un contenido es la enseñanza de la historia. Sí, bueno, hay una mirada crítica con respecto a la historia de la Argentina, de la época fundacional o del rol de los próceres en la Argentina. Eso, el rol polémico de la mirada más occidental de Sarmiento, por ejemplo, que es bastante reciente. O sea, en la historia argentina se enseñó siempre que Sarmiento era un prócer, que aprendió que era como un superdotado desde chiquito y que hizo determinados como es, aportes al sistema educativo en la Argentina, pero no se planteó la parte polémica de Sarmiento. Este debate, este enfrentamiento que hubo entre Rosas y Sarmiento, esta idea de civilización y barbarie que planteó Sarmiento desde su rol como intelectual, como su discurso hegemónico, qué consecuencias tuvo ese discurso. Bueno, esas cosas no forman tanto parte del debate público, pero sí la cuestión de la sexualidad. Igual influye el docente, yo qué sé. Yo a Sarmiento no lo vi, el Facundo no lo leí, porque la profesora estaba en contra de Sarmiento. Así que ahí tengo como información que no tuve, porque la docente no está con esa ideología. Bueno, bueno, ven, se dan cuenta que ahí hay un rango de acción que forma parte de los docentes. O sea, los docentes tenemos una capacidad de decisión en función del contenido, más allá de que sea parte o no del currículum. Fíjense, ahí es el currículum real. Esto que vos estás planteando, Sofía, es currículum real. O sea, yo tuve una docente que no quiso enseñar Sarmiento. Y bueno, eso es currículum real. Bien o mal, bueno, nosotros después podemos valorar si sí o si no. Pero ahí hay elementos culturales que no están formando parte de manera explícita de un contenido y bueno, y en cierta medida también forman parte de un currículum oculto. Por ahí tu docente explicó por qué estaba en contra de Sarmiento. Si lo explicó, tiene alguna porción de currículum real, ¿no? O currículum explícito. Pero si no lo enseñó, dijo, bueno, no lo voy a enseñar y listo, es currículum Más o oculto. menos, porque ella ya no quería entrar a debate por las dudas, porque como era medio nueva en el colegio, no quería entrar a debate polémico. Dijo que no, íbamos a ver algo de Sarmiento por arriba y vamos a ver otro tema. Ajá. Bueno, Una cosa así. bueno, bien, está bien. Pero da cuenta de estos elementos que estamos mencionando del currículum. Ujú. Muy bien.
Bueno, está bueno esta parte, ya me aburrió un poco hablar demasiado a mí, así que está bueno esta parte de intercambio para que se apropien un poco de este contenido a través de las experiencias. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Sí? Ujú. Bueno. Em, yo les propongo que hagamos un pequeño cortecito y después volvamos para aproximación a la práctica docente a ver si hubieron avances. ¿Les parece que cortemos un poquito? Yo voy a silenciar y voy a apagar la cámara, caliento agua y vuelvo con mate renovado. ¿Les parecen 10 minutitos? Dale. Bueno, nos vemos en un ratito. Dale.